Tomen su lugar, hermanos. Vamos a iniciar en un segundito. Déjenme tomar mi material. Les invito, en lo que van ustedes también acomodándose, que abran sus escrituras en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a estar utilizando varios pasajes que se encuentran en este capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y bueno, vamos a iniciar, por supuesto, en oración, rogándole a nuestro Dios que en este momento seamos bendecidos por su palabra, a través del momento que vamos a tener de reflexión, de estudio, y que el Señor, pues, por supuesto, sea glorificado a través de todo lo que hagamos en este momento. No solo de mi parte, sino también de su parte, a través de su atención, a través también de su reflexión que vamos a tener juntos en este momento. Vamos a orar y después leeremos una porción en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12. Yo les voy avisando. Padre, gracias en esta tarde que estamos aquí en la iglesia. Ha sido un día especial para nosotros donde podemos reflexionar con mayor profundidad que Cristo venció la muerte, que Cristo vive y que Cristo vive en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esa bendición que tenemos nosotros, por ese milagro que hay en nuestras vidas de poder ver a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Rogamos que en este momento podamos aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 12, 14 y luego vamos a hacer un pequeño break hacia el versículo 20. Yo les voy avisando. Dice el versículo 12 de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Este es un pequeño pasaje. Obviamente el apóstol Pablo está presentando un argumento de una manera hipotética y después sigue presentando más argumentos. Les voy a comentar uno más en el versículo 20, de una manera ahora en un tiempo presente. Dice el versículo 20, ¿ok? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, si se fijan, el pasaje anterior fue hipotético. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero ahora dice en el versículo 20: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el argumento continúa. Voy ahora hacia el versículo 54. Ahora el argumento toma un sentido en un tiempo futuro y dice: y cuando esto corruptible, este cuerpo con estas canas, ¿verdad?, con la miopía y el astigmatismo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se haya transformado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, preparado para la eternidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ese es el título de este mensaje, solo que lo tomé de la traducción del lenguaje actual, que dice: la muerte ha sido destruida. Continúa, dice el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay dos imágenes que yo tengo cuando vengo a la iglesia. Una de ellas es la imagen de un hospital, cuando uno viene con el corazón quebrantado, con el corazón roto, con problemas con el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, la suegra, el suegro, y uno entra aquí y uno tiene un poquito más de paz y de calma y encuentra uno un pedacito del cielo con los hermanos, con el mensaje, con la palabra de Dios. Pero hay otra imagen que también tengo y se la comparto a mis hijas cuando venimos en el carro, en el vehículo hacia la iglesia, que es la imagen de la iglesia como una escuela.
como un salón. Y yo les digo a mis hijas que aprovechemos, tenemos a nuestro pastor David, con una tremenda experiencia y es un expositor muy, muy bueno, muy talentoso y bueno, Dios lo ha bendecido y nos ha bendecido a través de él. Pero esa es la imagen que yo tengo cuando vengo conduciendo en el highway, respetando el límite de velocidad, por supuesto. Digo, voy a la escuela, voy a sentarme y vengo con ese plan en este momento, de que piensen que este mensaje no va a ser un mensaje tanto así como motivacional o como una predicación expositiva, sino más bien una clase, como una clase de apologética. Y aquí hay algunos de mis alumnos del año pasado que tomaron conmigo la clase de apologética y reconocerán parte del material que voy a presentar en este momento, pero de nuevo, el sentido del mensaje no es tanto así como motivacional o devocional, es más que nada quizás como una clase, y les aseguro que si no se duermen como yo a veces me duermo, lo confieso, van a aprender. Levanten su mano si quieren aprender. Bueno, luego les digo otras cosas que se me vienen a la mente. Como dice el pastor, uno se inspira cuando uno está aquí. Pero bueno, la clase que di de apologética el año pasado fue una clase de grande bendición para mí. Yo aprendí mucho con los hermanos. Es cierto lo que dice el pastor al respecto de cuando uno prepara una clase. A mí me toma alrededor, estaba yo pensando, entre 6 y 10 horas preparar una clase de 2 horas. Pero es una bendición mucho mayor para las personas que impartimos la clase porque aprendemos un montonazo. Y si alguien se está preguntando, ¿y qué es eso de apologética? ¿O qué dijo el hermano? No entendemos. Bueno, la apologética, les voy a dar la definición, es básicamente una disciplina, digamos casi como un arte, que busca brindar una defensa de la veracidad de la fe cristiana. Lo repito, es la disciplina, el arte que busca dar una defensa de la veracidad de la fe cristiana. Y bueno, dentro de la apologética hay varios temas que causan controversia y al mismo tiempo presentan fricción entre nosotros los creyentes y los incrédulos. Hay varios, por ejemplo, tratamos varios en el sentido de la política, tratamos otros en el sentido del gobierno, de la veracidad de las escrituras y también hablamos un poquito acerca de la resurrección y hacia allá vamos. Cada uno de ustedes, aunque ustedes no lo crean, son teólogos. Cuando ustedes reflexionan en la palabra, aunque sea un solo versículo y eso quizás a la semana, ustedes están haciendo teología. Y cuando ustedes empiezan a pensar con un poquito más de, digamos, delicadeza, de interés al respecto de temas como la resurrección, ustedes están haciendo apologética. Y cuando ustedes platican con una persona y buscan dar, digamos, una defensa de qué es lo que ustedes están creyendo, de qué es lo que ustedes creen, ustedes están siendo apologetas. Bueno, en la escritura tenemos varios ejemplos de apologetas, por ejemplo el apóstol Pablo, continuamente, aquí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, él hacía ese ejercicio de apologeta, de defender la fe, de presentar la fe, de convencer a los incrédulos. Y en esta ocasión me quiero enfocar de nuevo en la resurrección con cuatro enseñanzas bien breves, bien sencillas, y a ver si las pueden repetir conmigo. Se las voy a decir rápidamente y después les voy a decir cómo las podemos tratar de memorizar, de recordar de una manera más rápida, más sencilla. La primera enseñanza es que la resurrección distingue al cristianismo, nos distingue a nosotros de cualquier otra religión. La segunda es que la resurrección de Cristo es el evento que llenó el corazón de los primeros cristianos para tener valor y predicar el evangelio. La tercera enseñanza es que la resurrección es un evento que nos da paz hoy, presente. Y la cuarta enseñanza es que la resurrección es un evento que nos da esperanza y seguridad de nuestro futuro. Okay, son 4 enseñanzas. Podemos recordarlas así rápidamente. Número 1, nos distingue. Okay, digan conmigo, nos distingue. Nos distingue. Ok, número 2, nos da valor. Nos da valor. Ok, número 3, nos da paz y nos da esperanza. Ok, nos distingue,
nos da valor, nos da paz y nos da esperanza. Voy a ir pasando por esos 4 temas, girando alrededor de la resurrección. ¿A qué me refiero con que la resurrección nos distingue de cualquier otra religión? Bueno, pensemos obviamente en el primer siglo, en los tiempos bíblicos. El judaísmo era la religión en aquellos lugares y bueno, se presenta Jesucristo compartiendo el evangelio, Él muere y Él resucita y eso se convierte en un evento que cambió la historia para siempre. Pero pensemos un poquito en qué es lo que distinguió más a los cristianos. Y si empezamos nosotros a reflexionar, bueno, pues hubieron también otros líderes que murieron, algunos antes y algunos después de Jesucristo, que quisieron presentarse como alguna versión de Mesías, del liberador del pueblo de Israel. Pero lo que distinguió a los cristianos es que su Mesías, nuestro Mesías, no solamente murió, sino que resucitó. Si ustedes se trasladan ahora 2000 años después y piensan en un sistema religioso, en una secta quizás, yo tengo una aquí en la mente, ustedes se podrían poner a pensar un poquito y recordarán que no hay ninguna secta de estos últimos días en que su líder se haya dejado morir, crucificar, asesinar, lastimar al punto de la muerte y haya pues mucho menos resucitado. De hecho yo tengo en la mente ahorita una secta, no voy a decir el nombre, pero ustedes van a intuir un poquito los que ven las noticias, de su líder es una secta digamos como mesiánica que creen que el líder es el apóstol de Jesucristo y que básicamente es Jesucristo mismo aquí en la tierra. Y pasa el apóstol de Jesucristo y la gente empieza a gritar ¡ah! Y las mujeres empiezan a llorar y todos se tiran al suelo y el cuate pasa así, ¿no? Como con su saco y se les queda viendo a todos. Y obviamente si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué distingue el cristianismo bíblico, histórico, de una figura como esta persona que por cierto está en la cárcel el día de hoy con cargos de situaciones sexuales? ¿Qué lo distingue? Bueno, pues lo distingue que simplemente esa persona pues no pasó por ningún sufrimiento, digo, ahora está en la cárcel, pero pues se la pasaba volando en jets privados, con mansiones en Texas, en California y en otros lados. Y bueno, obviamente el cristianismo histórico, el cristianismo bíblico nos enseña que nuestro Redentor sufrió, murió y resucitó por nuestros pecados y para darnos paz con nuestro Dios. No así estos individuos. Si uno piensa en otros sistemas religiosos, y hay muchas sectas en las que ustedes pueden pensar, ninguno de sus líderes se ha prestado a un sacrificio y mucho menos ninguno de sus líderes ha resucitado. La resurrección nos separa, nos distingue automáticamente de cualquier otro sistema religioso. Rápidamente podemos decir, nuestra fe es distinta. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Obviamente hay personas que no creen y que dicen, bueno, es que la Biblia fue escrita por líderes religiosos que buscaban propagar una mentira, que propagaban quizás un interés político, un interés quizás económico o religioso. Hay algunos que dicen, bueno, la Biblia es un libro que tiene solamente pues puras leyendas de pues milagros y de la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, y así otros eventos que solamente suenan como un cuento de hadas. Y quiero dar respuesta a estos dos argumentos. Primero, aquellos que ven las escrituras como de menos y aquellos que piensan que las escrituras son solamente puro cuento, que son como un cuento de hadas. Primeramente, las escrituras son un documento histórico. Si uno toma cualquier pieza de literatura de aquellos años, dígase por ejemplo alguna cuestión de un cuento o alguna otra pieza literaria de esos momentos, ninguna empieza como Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ninguna pieza literaria de aquellos tiempos empieza de esta manera, lo cual nos da una indicación de que las escrituras por sí mismas se distinguen de cualquier otra representación literaria de esos tiempos. Las escrituras son un documento histórico. Más aún, la Biblia es muy singular de cualquier otro cuento, llámese como el que ustedes quieran pensar, digamos algo más contemporáneo y que ustedes quizás han visto en las películas. Piensen, por ejemplo, en las crónicas de Narnia, o por ejemplo los libros de Tolkien. Se me está escapando, ¿cuáles son las preguntas? Las películas El Señor de los Anillos. Okay, piensen por ejemplo en El Señor de los Anillos, o por ejemplo las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Todos estos libros, que son más recientes, son del siglo pasado, son obviamente ficción y presentan nombres y presentan pues ciertos eventos y hablan de algunos reinos y de algunos eventos, etcétera. Pero uno rápidamente puede decir, bueno, ¿y dónde está este personaje? Si fuera real me gustaría conocer quién es fulano de tal. La escritura es muy especial en que dice en muchas partes quiénes son los personajes a los que aquellos que estaban leyendo en esos momentos podían ir a preguntarle. Por ejemplo, leíamos hace unos momentos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 4 al 8, lo siguiente, dice la escritura, versículo 4 del capítulo 15, dice que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se le apareció a Cefas. ¿Ok? Entonces cualquier otra persona que estaba leyendo eso podía decir, bueno, pues yo voy a ir a buscar a tal Cefas, a Pedro, y le voy a preguntar. Y bueno, uno diría, bueno, pero Pedro, pues Pedro era de los apóstoles, de los discípulos, no tiene chiste. Bueno, dice, si ese no te gusta, están los 12, continúa ese versículo. Y después, si no te gustan esos 12, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo les está diciendo, hay 500 a los que ustedes les pueden ir a preguntar. Bueno, dice, ya algunos durmieron, pero muchos de ellos viven todavía. Y de paso se le apareció a Jacobo, el hermano del Señor, a todos los apóstoles y de paso también a mí. Nos pueden venir a preguntar, le pueden ir a preguntar a esos 500 de los que todavía viven, vayan y pregúntenles. Si no nos creen, vayan. Y la escritura está llena de ese tipo de detalles donde nos dice el nombre de personajes a los cuales uno podía ir directamente y decirle, hey, José de Arimatea, ¿cómo estuvo aquello de que prepararon un sepulcro y que después fueron y no lo encontraron? Y nos habla también de otros personajes como por ejemplo Cornelio en Hechos. Y así las escrituras están llenas de nombres específicos de personas a las cuales se podía ir directamente para corroborar los hechos, lo cual no aparece en ningún otro tipo de literatura. Las escrituras se defienden a sí mismas de su veracidad, de su contenido. Ahora, es interesante más aún resaltar lo siguiente. Todos los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento se debieron haber escrito, completado en el primer siglo. Jesucristo muere alrededor del año 30. Quiere decir que todos esos escritos tuvieron una antigüedad, después del evento del ministerio de Jesucristo, de menos de 70 años. Menos de 70 años. Y existen fragmentos en algunos museos, por ejemplo en Inglaterra, de porciones de las escrituras que datan algunos más o menos del segundo siglo. Algunos estiman entre el año 125 y otros dicen hasta el 175. En el segundo siglo, menos de 100 años, los fragmentos que se tienen de algunos papiros de los escritos originales, copias de los escritos originales, son muy apegados al momento histórico del ministerio de Jesucristo. Piensen, por ejemplo, en contraste con otro personaje que quizás ustedes recuerden de allá cuando iban a la preparatoria, el high school, grado 10, 11 y 12.
y tomaron clases de matemáticas. Levanten la mano si recuerdan a un señor que se llamaba Euclides, Euclid. No, ya todos ya se fueron, ya se desconectaron. Euclides, Euclid, ¿sí? ¿Le suena? El padre de la geometría. Él vivió alrededor del año 300 antes de Jesucristo. 300 antes de Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis. Euclides escribió un libro que se llama Los Elementos de Euclides. Y se utilizó por muchos años para dar clases de matemáticas. De hecho, quizás la última generación que debió haberla leído, quizás sea como la generación del pastor David, más o menos, y para allá atrás. Ellos debieron haber sido la última generación que leyeron ese libro en los años de preparatoria, grado 10, 11 y 12. Pero si no, y ya con eso cierro el paréntesis, nuestras generaciones del pastor David para hacia acá con nosotros, debieron haber leído en grado 10, 11 y 12 un libro, y me gustaría ver si levantan su mano los que lo conozcan, el libro de Baldor. ¿No, verdad? Lo conocen. Bueno, Baldor es cubano, y bueno, los hermanos cubanos nos han de estar escuchando con mucho orgullo, han de decir Baldor. Bueno, cierra el paréntesis. Por cierto, la copia fragmentaria más antigua que se tiene del libro de Euclides también es del segundo siglo. Entonces eso quiere decir que de Euclides a la copia fragmentaria más antigua que se tiene hay cerca de 400 años y quizás hasta 500 años. Y nadie duda un ápice de que Euclides vivió y de que esos son los elementos de Euclides. Nadie duda un ápice. Bueno, hay unos por ahí que sí dudan, pero la mayoría de los historiadores dicen Euclides vivió por ahí del año 300 no sé qué, y aquí están sus obras literarias, entre ellos los elementos. Las escrituras se distinguen a sí mismas por su contenido, por su veracidad y por la prueba, por ejemplo, en este caso podríamos decir arqueológica que tenemos de el contexto en su tiempo de cuando fueron escritas. Las escrituras también son atacadas de otra manera, por unos frentes, varios de ellos podríamos decir epistemológicos, filosóficos, no se preocupen mucho de esas palabras, pero hay una doctrina, una forma de pensamiento que se llama el racionalismo, y el racionalismo dice que todo conocimiento es fruto de la razón, y todo lo que conocemos y percibimos en la realidad debe ser entendido solamente a través de la razón, y todo aquello que no quepa en nuestra razón, de plano no existe, de plano simplemente no puede ser parte de la naturaleza. Y para los racionalistas, la resurrección es uno de esos eventos que dicen, it cannot be true, no puede ser verdadero. Solamente que los racionalistas ignoran varias cosas, y aquí es donde yo creo que me gustaría que volvieran a despertar un poquito y se lleven lo siguiente. Los racionalistas ignoran que, por ejemplo, la ciencia tiene sus limitaciones, y ustedes lo saben, la ciencia per se tiene sus limitaciones. Les voy a dar un par de ejemplos. Y el primero los dos lo pueden buscar, por ejemplo, en YouTube. Hace unos años, a principios de los años 2000, hubo un caso muy escandaloso en los Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Resulta que un médico muy famoso, en un laboratorio muy famoso en los Estados Unidos, dijo que tenía cura para el cáncer de acuerdo a la información genética de los enfermos. Su argumento era, el cáncer tiene que responder a el contenido genético, la información genética del paciente, y eso causó mucho revuelo. Se publicaron papers, artículos científicos en revistas de altísimo renombre, y bueno, al paso de los meses las personas de la comunidad científica se acercaron, empezaron a revisar la información y se dieron cuenta que todo era una falacia, que todo era un montaje. Y ese ejemplo, como muchos otros, muestran la fragilidad que tiene, por ejemplo, la ciencia. La ciencia es buenísima, nos ha ayudado en muchas cosas. Por ejemplo, hoy tenemos vacunas,
Hoy tenemos, por ejemplo, operaciones, hoy tenemos tantísimas cosas, pero también tiene muchísimas otras limitaciones. Y ahí hay un ejemplo que nos dice, ok, tú no lo puedes explicar, tú no puedes darle una solución, tú no le puedes dar sanidad a un enfermo. Lo lamentamos, tienes límites. La ciencia no es la panacea de todos los problemas de la humanidad. Y los racionalistas la utilizan mucho para atacar la Biblia, para atacar, por ejemplo, eventos como la resurrección. Hay otro ejemplo que también me gustaría que se lleven antes de que se duerman otra vez, es en las matemáticas. Ustedes saben que yo doy clases de matemáticas y me gustaría comentarlo, es muy bonito. Resulta que hasta los años más o menos 1900 había un interés por darle una fundación, digamos, rigurosa a las matemáticas, porque había ciertas paradojas, ciertos problemas. Y una de las intenciones que se tenían en aquellos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, era fundamentar, solidificar las matemáticas para que estuvieran libres de errores y libre de cualquier contradicción y libre de cualquier problema o situación que fuera un conflicto dentro de las matemáticas. Pero un matemático, en este caso en los Estados Unidos, se encargó de demostrar que las matemáticas son incompletas. Las matemáticas son una parte de la ciencia, se pueden entender como un lenguaje para resolver problemas, y esta persona demostró que las matemáticas son incompletas, están incompletas. ¿Qué significa eso de que están incompletas? Y lo pueden buscar ustedes también, así pueden poner en YouTube Mathematics Incompleteness y van a encontrar varias información al respecto. Lo que significa es lo siguiente, que hay enunciados que pueden ser verdaderos, pero no hay manera con las matemáticas que se pueden generar del conocimiento humano de demostrar que esos enunciados son verdaderos. Lo voy a repetir otra vez. Puede haber enunciados verdaderos que nunca sepamos que son verdaderos. Ya sé, se me están quedando viendo como que sí, búsquenlo. Kurt Gödel, K-U-R-T espacio G-O-D-E-L, Kurt Gödel. Él probó que las matemáticas son incompletas. Bueno, eso fue mala noticia para los racionalistas y bueno, hay todavía pues muchos argumentos al respecto. La resurrección nos distingue la fe cristiana. La resurrección nos da valor. Quiero leerles 2 ejemplos al respecto. Piensen en lo siguiente, Hechos capítulo 2. Acompáñenme. Pedro, predicando después de la ascensión de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 14, para darles contexto. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, y empieza el sermón. Me salto al versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras, versículo 22. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Y a este Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Este es un ejemplo de cómo los discípulos, con ese evento tan singular como es la resurrección, tuvieron un corazón lleno de valor para pararse enfrente de multitudes y predicar el evangelio. Hay otro ejemplo, una paginita más adelante, capítulo 4. Déjenme encontrar la cita, versículo 24 al 30. De nuevo los discípulos, después de haber sido amenazados de que no predicaran más el evangelio, están orando ellos juntos y dice lo siguiente la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 24 al 30. Al oír ellos esto,
al oír las amenazas, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ellos dijeron: es menester primeramente obedecer a Dios que a los hombres. Y no se movieron y continuaron predicando. ¿Por qué? Porque tenían una convicción firme, no solamente en la muerte de Jesucristo, sino en su resurrección. Eso es lo que marcó su corazón para salir adelante, para seguir predicando, para ser maltratados, para encontrarse en muchos momentos a punto de muerte y aún así continuar con esa convicción de que Cristo había muerto y Él había resucitado. Dice en el versículo 33, con gran poder, ahí mismo en el capítulo 4, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Con gran poder ellos daban ese testimonio de que Cristo había resucitado. Y quizás nosotros nos encontremos en ciertos momentos cuando estamos con compañeros del trabajo o quizás con personas que son conocidas de nosotros, familiares, amigos, con cierta duda de quizás no le deberíamos de compartir el evangelio, no sabemos qué va a decir. La muerte y la resurrección de Jesucristo son un elemento para nosotros sustancial de nuestro mensaje. De decirle a la persona: mira, te invito a la iglesia. Vas a escuchar un mensaje que te va a ayudar a vivir mejor con tu esposa, con tus hijos, pero que sobre todo va a transformar tu alma. Porque hay alguien que murió por tus pecados y ese alguien resucitó. ¿Qué? Sí, resucitó. Vive hoy para darte paz. ¿Cómo que para darme paz? Bueno, tercera enseñanza. La resurrección es un evento que nos da paz, hoy nos da paz. ¿Cómo es eso? Romanos capítulo 4. Vamos hacia el versículo 20. Y mientras preparo mi Biblia para ir a Hebreos también. Romanos capítulo 4, versículo 20, nos habla de una persona que tuvo fe en Dios y esa fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa eso? Significa que esa fe le declaró justo su persona delante de Dios. Dios lo veía como una persona sin culpa ya más. ¿Por qué? Por la fe, por la confianza que él había tenido en Dios. Y esa persona es Abraham. Dice la Escritura, en el contexto del hijo de la promesa. Abraham había recibido una promesa de tener un hijo. Y dice el versículo 20, que él no dudó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 100 años tenía. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Continúa, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Escuchen otra vez, lo voy a volver a leer. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí hace un break la Escritura
Pero la conclusión está en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muere por nuestras transgresiones, resucita por el Padre lo honra y a través de ese evento Él nos declara justos. Y al tener la justicia de Cristo imputada en nuestras vidas, tenemos paz para con Dios. Última enseñanza. La resurrección es un evento que nos da esperanza y seguridad de nuestro futuro. Si ustedes piensan al respecto de la muerte, y hace una semana platicaba con los hermanos de Casa de Oración, que compartieran con nosotros algunas ideas, feelings, pensamientos de cuando han enfrentado la muerte de un ser querido, y varios hermanos compartieron cosas muy, muy bonitas y señalábamos varias características, por ejemplo, el dolor, la injusticia. Algunos piensan en cierto momento que fue injusto que Dios se llevara a su ser querido, algunos piensan en la gran tristeza, en el hueco que se genera, y todas esas circunstancias de que fue muy temprano, se fue cuando quizás no lo esperábamos. Todas esas circunstancias apuntan a algo muy dentro de nuestro corazón. Y es que en el fondo, todos sabemos que nos gustaría seguir jugando, como en el fútbol, cuando va 2-2, Real Madrid contra Barcelona, minuto 90. ¿Y qué dicen todos? Que haya tiempo extra o que se continúe el juego. Lo mismo sentimos cuando llega el momento de la muerte. Sentimos que nos gustaría seguir aquí. Y es porque nuestro corazón fue diseñado de esa manera, para vivir, para disfrutar a Dios, para continuar experimentando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice la Escritura, voy ya terminando, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primeramente, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección nos da esperanza de que este no es game over. Va a haber continuación en Cristo. Concluyo, hermanos, terminamos. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol, ¿para qué estamos aquí? Pero tenemos una convicción fundada en las Escrituras, fundada en un milagro que ocurrió en nuestro corazón, de que pudiéramos ver a Cristo, de que Él vive en nuestros corazones. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Padre, gracias por este momento en el que aprendemos que la resurrección nos distingue de cualquier religión, de saber que contamos con un Salvador que murió por nuestros pecados, pero que vive para darnos salvación eterna. Gracias por ese regalo en la cruz, gracias por darnos vida en Cristo. Padre, quiero suplicar en este momento por aquellas personas que no han experimentado ese sentir en su corazón de verdadera vida, de una vida abundante en Cristo, de una vida en paz y con esperanza. Suplico que tu Espíritu Santo levante la oscuridad de sus ojos espirituales y ellos puedan ver a Cristo abrazándoles, llamándoles, limpiándoles de sus faltas, perdonándolos de su maldad, de los errores que han pasado y dándoles un abrazo de recibimiento para darles vida. Suplico por ellos. Y si tú en este momento estás aquí, quizás por primera vez, escucha, no es casualidad que hayas llegado desde cualquier lugar del mundo hasta Canadá para escuchar este mensaje. No es casualidad.
Rogamos a Dios que Él permita que tu corazón pueda ver a Cristo. Y si ese milagro está ocurriendo en tu corazón, ¿por qué no levantas tu mano? Solamente queremos apoyarte en oración para que recibas a Cristo. Esta es una bendición y queremos nosotros acompañarte en ella. Levanta tu mano. O si nos escuchas a través de los medios electrónicos y ese milagro está ocurriendo en tu corazón en este momento, queremos que ores, queremos invitarte a orar con nosotros. Puedes decir con nosotros: Padre, gracias. Gracias, Dios, porque enviaste a Cristo a morir en mi lugar y le resucitaste para declararme limpio de toda mi maldad y así darme vida verdadera en ti. Señor, quiero rogarte que sigas transformando mi vida, que sigas limpiándome de mi maldad y que pueda, Señor, yo seguir tus pasos. Padre, gracias por ese momento que hemos tenido. Gracias. Gracias por el viernes, sábado, domingo, especiales para nosotros en que recordamos con mayor singularidad tu muerte y tu resurrección. Rogamos que guardes nuestro camino y que podamos estar aquí el día miércoles para seguir aprendiendo de tu palabra en este lugar, que es como un hospital, pero también como una escuela. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios. Bendiciones. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.